Bueno, tremenda la noticia de un intento de magnicidio en contra del primer ministro de Eslovaquia. Vamos primero a ubicarnos en el mapa, dónde se encuentra Eslovaquia y por qué es importantísimo, obviamente, esta situación para el entorno geopolítico, para lo que está pasando en el mundo en esta ocasión. Bueno, vámonos primero al mapa y observamos dónde se encuentra Eslovaquia. Estaba, por cierto, ahí, en esta ciudad, en Hadlova. Enfrente, por cierto, un centro cultural. Vemos que está al norte de Hungría, al sur de Polonia, entre Chequia y Ucrania. Hay que recordar que Eslovaquia, perdón, es un país que tiene colindancia. Esta frontera es con quién creen, pues con Ucrania. Vamos a los detalles. ¿Qué hacía este personaje aquí, en esta ciudad, frente al centro cultural? Estaba en la calle, cuando este individuo que está ahí detenido, llamado Jurak Sintula, un ex empleado de seguridad y autoproclamado escritor y activista de izquierda, ha sido identificado como el agresor, ahí fue detenido inmediatamente, habría disparado al abdomen a este señor, al primer ministro, dejándolo gravemente y ahora hospitalizado. Ese es el momento en el que es detenida la persona después de haber disparado frente a todos los guardias varios disparos hacia el abdomen. ¿Quién es Roberto Fico, el primer ministro, y quién es el que le disparó? Yurak Sintula, el ex empleado que les digo, aseguran en medios de aquel país que habría estado en tratamientos psiquiátricos, pero su hijo salió públicamente a decir que eso no era verdad, que él no habría tenido tratamientos psicológicos ni psiquiátricos, que sí tenía una posesión de un arma legal. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, recibió un disparo en el abdomen, varios disparos en el abdomen, frente a la Casa de Cultura de Hendlova el día de hoy y actualmente se encuentra siendo operado. El caso está siendo investigado por la Agencia Penal Nacional de Eslovaquia, según lo que reportan. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el primer ministro Robert Fico? Aquí ya pues, hemos comentado algunas notas. De repente se ve un poco aliado hacia Rusia, pero también ayuda a Ucrania y bueno, siempre ha sido mucha ambigüedad de este personaje. El primer ministro eslovaco llegó al poder el octubre pasado apenas, pero no es la primera vez que está en el poder, ya había estado anteriormente siendo primer ministro. De 59 años, el primer ministro entre 2006 y 2010, después entre 2012 y 2018. Después hubo un escándalo allá en este país, en Eslovaquia, donde un periodista fue asesinado el 21 de febrero del 2018. El periodista Jan Kuciak estaba informando de investigaciones de fraude que implicaban a empresarios ligados a este político de alto nivel. Por eso, Robert Fico se vio obligado a renunciar en aquel momento, 2018. Y en octubre del 2023 regresa otra vez al poder. Su partido se llama Smer y otra formación que define también a este socialdemócrata es llamado La Voz. También lo apoya. Pero después se alió a una sección ultraderechista y ganó las elecciones en septiembre pasado y así asumió en octubre. Siempre ha sido señalado por ser del bando de Rusia, aunque también ha ayudado o ha enviado ayuda a Ucrania, pero eso no por él, sino porque ya la anterior administración ya lo hacía. Él lo que prometía era detener la ayuda militar a Ucrania, aunque él también ha negado constantemente ser prorruso. Dice, no enviaremos, o decía, ¿no? No enviaremos ni una sola ronda de munición a Ucrania, afirmaba entre sus simpatizantes. Apenas asumió el cargo, cortó toda la ayuda militar y también prometió resistirse o aplicar sanciones a Rusia. O sea que no ayudaba a Ucrania, pero también sancionaba a Rusia. Pero después cambió de parecer y dijo que ya no iba a sancionar a Rusia y entonces ahí aclaró pues que claro es totalmente prorruso. Este personaje también ha sido comparado con Víctor Orbán, el presidente de Hungría. Tienen un estilo bastante similar, también con una postura antimigrante y de ser un socialdemócrata pues ahora se fue más hacia la ultraderecha. También ha dicho que va a vetar la entrada a la OTAN por parte de ese voto contra Ucrania. O sea, ellos no permitirían que Ucrania entre a la OTAN. Lo han dicho muchas veces. Básicamente, pues sigue el camino que él le dice desde el Kremlin, desde Moscú. Los opositores ya le cuestionaban el haber eliminado al fiscal anticorrupción,
cosa que, bueno, él ya había estado implicado en problemas de corrupción y ahora quitas al fiscal anticorrupción, pues evidentemente suena bastante mal. Otra cosa que llamó la atención es que este primer ministro empezó a aplicar leyes copiadas de Rusia, por ejemplo, la ley de agentes extranjeros. Constantemente se pelea con la Unión Europea y con los miembros de la OTAN. Va en una línea muy distinta a estas dos agrupaciones, similar a Hungría. Pues ahora se encuentra baleado al salir de un evento a recibir múltiples disparos y actualmente su vida está en riesgo. Según señalan en su misma cuenta de Facebook, ahí están, pues han estado dando detalles. Fue trasladado inmediatamente en helicóptero a la localidad de Banska Bystrica, a unos 65 kilómetros de Jadlova, donde se produjo el ataque. El gobierno asegura que sería trasladado a esa zona ya desde ahí en la capital continuar con la atención. Este político habría recibido varios disparos en el abdomen, pero también en otras partes del cuerpo. Testimonios aseguran desde un principio que era evidente que iba a ser difícil que sobreviva. El autor, el hombre que les presenté hace un momento como el autor, el que disparó, al menos el autor intelectual, el autor operacional, digamos, ha sido no solamente tenido, sino que se sabe su nombre, se saben pues sus enfoques políticos, se sabe que tenía 71 años, o tiene 71 años, ya empieza a salir información sobre este personaje. Primero que nada, era conocido opositor de Robert Fico. Cintula pertenece a la Asociación de Escritores Eslovacos, una figura relevante del movimiento literario nacional, según lo que cuentan. Tiene varias obras poéticas publicadas y es impulsor del Club Dua, o Arcoíris en eslovaco. Procedente de Livinsk, el sur del país, Cintula también había trabajado como personal de seguridad años atrás y era activo bloguero. Escribía sobre política, como hacía en su perfil de Facebook y en otros perfiles, donde ocultaba su animadversión hacia el primer ministro. Estaba muy molesto. En su faceta política también llegó a crear un movimiento social llamado Movimiento contra la Violencia, paradójicamente. Según las primeras investigaciones de Eslovaquia, las autoridades eslovacas aseguran que llevaba un arma de forma legal y antes de abrir fuego llamó la atención a Fico, le gritó de "ven aquí" y empezó a disparar. En ese momento se acercó para darle la mano y ahí empezó a dispararle. ¿Lo hizo por cuenta propia? ¿Lo hizo por orden de alguien más? ¿Por qué dispararle al primer ministro? Esto es obviamente algo que tendrán que investigar si fue autor cuenta propia o no. Por cierto, su amigo, colega, Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que tiene pues esa misma pues estilo de gobernar, esa cercanía con Rusia y esa constante choque con la OTAN, obviamente ya salió a hablar. Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, dice: me ha conmocionado profundamente el atroz ataque contra mi amigo, el primer ministro Robert Fico. Rezamos por su salud y su rápida recuperación, que Dios lo bendiga a él y a su país. Ese es el mensaje que lanza el primer ministro húngaro. Pero otros líderes europeos también han estado condenando inmediatamente el atentado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuiteó, condeno enérgicamente, dice, el vil ataque contra el primer ministro Robert Fico. Tales actos, dice, de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y socavan la democracia. Y bueno, también obviamente el primer ministro de República Checa, que son vecinos, Peter Fiala, aseguró en Twitter, en X, la noticia de este tiroteo del primer ministro eslovaco Robert Fico es impactante. Dice que el primer ministro debe recuperarse lo antes posible. No se debe tolerar la violencia, no debe tener cabida en la sociedad. Pues bueno, ahí está. Fíjense, curioso también que un personaje que estaba haciendo o había hecho una asociación antiviolencia resultó disparándole al primer ministro. Una locura. Y evidentemente y totalmente de acuerdo con el primer ministro de República Checa, pues sea de donde sea, de en qué alineado esté o no esté alineado, pues la violencia definitivamente no es la respuesta. Y una situación tremenda, durísima para Eslovaquia, que podría entrar en una crisis interna política por esta situación. ¿Cuál es la intención de este personaje? Pues quién sabe. El punto es que vamos a esperar a que se recupere. Habrá más información en unos momentos más. Hasta pronto.